puede manejar izquierda o derecha solo, por si lo tienes que nivelar de alguna manera? Es muy interesante la pregunta, la voy a repetir. Me dice el compañero que lógicamente con este órgano, que es la carga, lo que me interesa es que los puntales acompañen a la carga en el ascenso. Por lo tanto, si el camión, en vez de levantarse así, se levanta así, este se va a extender más y este se va a extender menos, porque hay más carga sobre este lado. Pero en todo momento va a estar la carga estabilizada por los puntales. Estable como lo hemos encontrado y como lo empezamos a poner. Alguna mesilla de hierro para que no se vuelva. Porque al final pasa lo mismo. El punto es la herramienta y el PVC para quitar el tío que vaya a ser la petición y luego ya de la carga. Y le das a encogerse a mano, él se recoge neumáticamente. Él neumáticamente, digo pulsando el botón de vaciado. Pulsando el botón lo hace, pero porque tiene una carga sobre. No, pero tú lo pones en horizontal, No. él no se recoge simplemente. O sea, digamos que lo único que hace esto es abrir la válvula para que él, por su propio peso, descargue. Igual viene. De hecho, el año pasado pensé en una jornada de accidente de tráfico en Entrela y Miguel Ángel Angulo me estudió un equipo. Es una empresa que lleva 42 años en el sector de emergencia y rescate a nivel mundial. Como curiosidad, os digo, trabajan 100% su trabajo focalizado en servicios de rescate, emergencia, elementos de elevación, como son los cojines, y elementos de estabilización, como son puntales y calzos. ¿Qué quieren conseguir con esto? Pues que podéis hacer frente a cualquier intervención de rescate pesado. Pensar en trenes, descongelamientos, accidentes de camiones, autobuses, estructuras colapsadas, derrumbes, terremotos, todo eso lo podéis conseguir con este equipamiento. ¿Qué ventaja tiene? Pocos elementos, de manera que no necesitáis mucho personal, ni necesitáis vehículos muy grandes cargados hasta arriba, con pocos elementos, todos ellos digamos que se pueden acoplar o son compatibles los elementos, de manera que ahorramos en espacio, en elementos y demás. Voy a empezar hablando de los cojines de elevación. Podéis ver, ya tengo dos cojines puestos debajo del eje delantero del vehículo y paso a comentaros en qué consisten estos cojines. Estos cojines son cojines de elevación de alta presión. Trabajan a 10 bares de presión. 2 bares más que los cojines convencionales, conocéis, que trabajan a 8 bares de presión. Esto nos da una mayor capacidad de carga. Otra característica fundamental de estos cojines, hacen las funciones de los cojines de alta presión y cojines de baja presión. ¿Por qué? Consiguen elevar cargas muy pesadas porque son cojines de alta presión y consiguen una altura de elevación alta, que es lo que queremos conseguir con los cojines de baja presión. El problema que tienen los cojines de baja presión es que elevan una cierta altura, pero tienen muy poca capacidad de carga. Rápidamente se colapsan y no son seguros. ¿Cómo conseguimos nosotros la altura de elevación con estos cojines? Pues uniéndolos entre sí. Como podéis ver, ya tenemos dos cojines ahí unidos entre sí. Colocaríamos tapón en la parte inferior. Pieza con rosca en la parte superior y en la parte inferior. Y sobre esta pieza iría el cojín y simplemente roscado. Ya tendríamos los cojines acoplados como tenéis allí. Aunque parezca una tontería, pero es bastante interesante, cuando los acoplas, las dos válvulas de inflado quedan en la misma posición.
podéis verlo, las dos quedan en la misma posición, con la misma inflación. No, las dos en la misma. La válvula, eso ¿por qué es importante esto? Porque imaginaos que ahora os queda una válvula aquí y la otra en el lado contrario. Un coñazo. Así es más fácil. De elevación de 23 toneladas, cuando el cojín está desinflado. A medida que empezamos a inflarlo, la superficie de contacto con la carga disminuye y por tanto la capacidad de carga también. ¿Qué ventaja tienen estos cojines? Que al tener la parte superior rígida o constante, aunque tú lo infles al máximo, esta superficie de contacto con la carga siempre va a existir y te asegura 8 veces más capacidad de carga que los cojines convencionales. Además podemos acoplarle este plato de carga, que lo que hace es aumentar todavía más la superficie de contacto con la carga. ¿Qué otra función tiene? Proteger el cojín. Imaginad que vais a elevar una estructura, un vehículo, que en la parte inferior pues tiene tornillos, puede tener astillas, clavos y demás. Esto protege al cojín frente a esos elementos. Además, como estamos hablando de compatibilidad entre todos los elementos, podéis ver que las bases que utilizo para los puntales son estos platos de carga. Por lo tanto, elementos que me ahorro y tengo que lo puedo utilizar también. Otra ventaja, que también sirve para que veáis la compatibilidad de los distintos elementos. Suponer que necesito un poco más de altura de elevación, pero no quiero acoplar otro cojín. Pues coloco un bloque y tiene estos tetones que permiten que se fije perfectamente sobre el cojín. ¿Que necesito más altura? Coloco otro elemento. ¿Que quiero que la superficie de contacto entre el cojín y la carga que quiero llevar sea más amplia? Pues en este caso coloco otro elemento y ya tengo mayor superficie de contacto con la carga. Ya que estoy con los bloques, os comento, existen distintos sets que te traen distintos elementos, o bien se pueden comprar las partes independientemente. Entonces, como podéis ver, tenemos distintos elementos con mayor o menor altura. También tenemos cuñas, pero las tengo calzando las ruedas del vehículo en la parte trasera. Y podemos crear estructuras. Con estos elementos puedo unir las piezas y de esta forma no se me mueve. Puedo crear la estructura según mis necesidades para estabilizar el terreno, para después colocar los cojines encima, diversas aplicaciones. Otro elemento que os comento son elementos de estabilización rápida. ¿En qué consiste? ¿Quieres estabilizar un vehículo de una forma rápida? Llegas, colocas y centímetro a centímetro lo calzas. ¿Que necesitas mayor altura porque la altura que quieres estabilizar es mayor? Pues le vas colocando suplemento. Os hago un ejemplo aquí en el vehículo. Cuando la carga está elevándose, pues va siguiendo la carga para que quede estabilizada en todo momento. Elementos reflectantes para que no te lo vayas. Cuando tú extiendes, va girando ahí. No lo va dejando. Una válvula abajo de la presión que te va cargando la cámara y automáticamente bloquea. ¿Qué ventaja tiene? Que tanto la elevación como después del descenso no tiene topes, es todo progresivo. Fácil de poner y de quitar. Y sobre la parte superior ya acoplas cabezales en función de lo que quieras. Esto para superficies curvas o irregulares, esto para techo, tejados, puertas, esto para vigas o el cabezal que tengo puesto en el vehículo, bueno, pues para vehículos, etc. Ventajas, no tienes que estar con pernos, nada, simplemente acople rápido. Además, gira para que tú lo coloques según tu necesidad en el punto que quieras.
Me diréis, bueno, yo puedo ir acoplando extensiones, pero tendrá un límite. Es decir, lógicamente aguanta 15 toneladas con el puntal y 2 extensiones. O bien, máximo 1,20 m. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, le coloco 2 extensiones, una de 90 y otra de 60. Ya supera el 1,20 m. Por lo tanto, eso no te lo permite. Pero sí puedes acoplar esta y esta, porque no supera el 1,20 m. Digo, no es que no lo permita, tú le puedes poner todas las extensiones que quieras, pero la curva te dice que aguanta 15 toneladas con el puntal y 2 extensiones o 1,20 m. Después puedes colocar más extensiones, pero la carga, la capacidad de carga va disminuyendo. Distintas aplicaciones, no solo para... Introducimos el puntal en la zanja, extendemos, bloquea y ya queda sujetado. Os comento, inicialmente aproximo a la carga y con este collar le doy un ajuste encima, es decir, mirando, aprieto para que la carga quede perfectamente sujeta. Este collar nos permite 5 centímetros de aproximación. ¿Para qué sirven esos centímetros también? Imaginaos que hemos apuntado una puerta y queremos después quitar el puntal para llevárnoslo. Pues utilizando el collar en el sentido inverso, esos 5 centímetros nos permite retirar el puntal. Las mangueras son las mismas, tanto para cojines como para puntales. Abrimos la botella, coloco la presión. Los equipos trabajan a 10 bares de presión. Yo lo voy a poner, por ejemplo, a 9 bares. Y ahora empezaríamos la elevación. Código de colores: manguera amarilla para el cojín de arriba, manguera azul para el cojín de abajo. Inicialmente, ¿qué hacemos? Elevamos el cojín que está en la parte superior, el que va a entrar en contacto directo con la carga. Manguera amarilla, empezamos entonces la elevación. ¿Qué hacemos? En cuanto el cojín ha entrado en contacto directo con la carga, me aproximo para ver que tengo un contacto bien colocado, por si tengo que hacer algún tipo de corrección. Continúo la elevación. En cualquier momento dejo de elevar, el puntal se bloquea automáticamente. No existen personas. Continuamos la elevación. Voy a elevar el cojín de abajo. Si la carga se mueve a un lado o a otro, el puntal se extiende más o menos, pero siempre continuando con la elevación. Pero una vez que presurizas los puntales sobran, Sí. tú tienes que ir cada cierto tiempo presurizándolos. Ya me olvido, a no ser que sea una aplicación muy prolongada, pues, a superar, ya el puntal no extiende más, ya no está sujetando a la carga, se puede venir el puntal. En cualquier momento dejo de accionarlo, se bloquea otra vez el puntal. Para que baje cuando baje Y vuelvo a Ya deja sonar el pitido, quiere decir que el puntal ya no está sujetando carga, porque el coche ya está en el suelo. Eso es todo, amigos.